Argentina, pero también de esto que vamos a hablar ahora se trata la jornada de hoy, porque hoy es el Día del Orgullo, el Día Internacional del Orgullo LGTB, y por supuesto vamos a estar hablando del tema y lo vamos a hacer también con un protagonista, porque la idea siempre es conocer historias, ¿no? Historias de vida, historias de personas que pueden contarnos cómo ha sido el tránsito por ejemplo, la lucha para que se haga visible la diversidad en distintos ámbitos, a veces algunos un poco más hostiles que otros, ¿no? Así es. Un día, por supuesto, muy importante para recordar lo que fue tratar de romper esa, de alguna manera, discriminación que siempre existió hacia todas aquellas personas que se identifican de otra manera y que históricamente, bueno, de hecho, este día tiene que ver con una revuelta que se generó en los Estados Unidos luego de una razzia que estaba haciendo la policía. Y bueno, de ese orgullo es del que vamos a hablar hoy, que se celebra en todo el mundo. Y para eso también tenemos un invitado especial. Absolutamente, y lo vamos a saludar. Le damos la bienvenida a Gustavo Michenier, que está aquí con nosotros. Y que además de ser uno de los que inició la movida que hoy es Judíos Argentinos Gay, es hoy el vicepresidente de esa entidad. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué tal, Lore? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por la invitación ante todo y bueno, feliz Día del Orgullo para todos, porque realmente es parte de la esencia nuestra poder celebrar la diversidad y estar justamente enarbolando una bandera por la igualdad de los derechos de todas las personas. Así que gracias por la invitación. Un poco tu historia viene de la mano de esta especie de doble discriminación, ¿no? En algún momento, incluso en aquel documental, Otro entre otros, del cual sos protagonista, contabas esta cuestión de la discriminación por tu pertenencia al judaísmo y la discriminación por ser gay. Digo, ¿cómo fuiste trabajando todo eso para encontrar un puente que permita hoy conformar Judíos Argentinos Gay, trabajar en función de que otros conozcan estas historias? Bueno, justamente eso, ser minoría en otro ámbito, en el campo religioso, te ayuda cuando también sos una minoría en la parte de diversidad sexual, como que venís con un ejercicio ya practicándolo, como que ya sabés ciertas puertas que se cierran, ciertas personas que te aíslan, que te discriminan por la condición, pero el tema de la visibilidad que tratamos de ser o de hacer dentro del judaísmo, dentro de los judíos argentinos gay, fue eso, trabajar la inclusión, pero siempre desde el diálogo, nunca desde el enfrentamiento, digamos, siempre aún el que pensaba distinto a nosotros, no estar en contra del que piense distinto, sino como llevarle nuestra institución, presentarla y contarle que éramos nosotros, de qué se trataba, que éramos parte también de la comunidad, que también teníamos familias, que también teníamos montones de cosas como el resto y que también teníamos que tener un espacio. Que por eso también se creó justamente JAG, Judíos Argentinos Gays, en el 2004 y que con el tiempo fue progresando, fue avanzando y eso le dio visibilidad a otros lugares, a la inclusión dentro de lo que es hoy la red de Fundación Judaica, a lo que es también ser parte de una adherida de la DAIA, que también sea de paso ocupa un cargo directivo en la DAIA hace 4 años. Y creo que esa visibilidad y esos caminos que fueron duros al principio fue como llenándose de flores. Después, igualmente el camino nunca se termina y el recorrido nunca se termina. Creo que siempre hay cosas para seguir trabajando, avanzando. Y hoy los nuevos modelos de familia también dentro de nuestras parejas igualitarias también tienen niños y niñas que son parte de la red escolar de nuestras comunidades y de los clubes, así que siempre trabajamos en pos de dialogar, de ser uno más de la sociedad, somos de la comunidad uno más. La religión es una de las grandes instituciones, también de las más tradicionales que existen, y se conoce mucho acerca de la posición reactiva del seno de la Iglesia Católica respecto de las preferencias sexuales disidentes. ¿Cómo es en eso el judaísmo particularmente? Bueno, dentro de las cosas positivas también que tenemos dentro del judaísmo es que tenemos varias corrientes, el movimiento conservador, el reformista, el ortodoxo, y cada uno tiene una interpretación de lo que es la halajá, lo que son los textos bíblicos, o el texto bíblico, y hace una interpretación al día de hoy, ¿no? Si bien ni siquiera la ortodoxia, que es la más cerrada, no excluye a las personas homosexuales, le dan la bienvenida, tratando de que cambien esa actitud o tratándolos como por ahí con una deficiencia, con una enfermedad que pueden sanar, que no entro a discutir porque es la visión que ellos tienen. El movimiento conservador y el movimiento reformista permiten hasta que puedan asumirse como rabinos, gays o lesbianas, permiten el casamiento igualitario también dentro de lo que es la jupá, que es el ritual judío.
Creo que hay varias miradas y por general son todos bienvenidos, aunque muchas veces hay que trabajar eso, como dije antes, el diálogo es lo fundamental. Y no te expulsan por la identidad o la elección sexual. Recién hablabas del matrimonio igualitario, ¿no? Digo, dentro de la comunidad. Y vos estás casado desde el 2015 con Marcelo. Fue una celebración hermosa, digo, lo digo porque conozco parte de lo que ocurrió. Y también hay toda una historia detrás de la historia de Marcelo y de cómo ustedes se conocen. Porque Marcelo venía de un matrimonio heterosexual, con hijos, ahora con nietos y demás. También esa parte es compleja y hay que, digamos, de alguna manera acompañarla con el diálogo y con estos puentes que ustedes han ido tendiendo con charlas. Justamente habla de los nuevos modelos de familias que por ahí antes estaban tapados, como decimos, abajo de la alfombra, ¿no? Y ahora toman visibilidad y connotación. Marcelo estaba casado anteriormente con una persona que justamente es de la religión judía y que por índole sus hijos son de la religión judía. Si bien unos practican, una de las hijas sí es más bien religiosa y ortodoxa. Y formamos un modelo también, modelos de estas familias ensambladas, estas familias nuevas, porque con los hijos tenemos yo por lo menos tengo muy buena relación, y ellos conmigo, y también con su hija, que estuvo el año pasado de visita, vive afuera, estuvo de visita en Buenos Aires y estuvieron parando en casa con sus nietos. La verdad que es esto de construir estos nuevos modelos, porque creo que el diálogo y el trabajo que uno tiene que hacer es justamente del día a día, ¿no? Porque nada es fácil. Seguro. Y menos cuando sos una minoría, como decíamos anteriormente, cuando vos sentís que te rechazan por distintas cosas. Yo siempre hablo de la discriminación de casa, ¿no? Que el primer lugar donde uno tiene que tener la confianza para poder hablar de su orientación sexual es con los padres, digamos, no con los amigos. Yo primero tengo que tener la confianza de poder ir a mi casa a hablar con mis padres, si bien mis padres ya no están en este mundo y eran de otra generación, de otra educación, era muy difícil para ellos aceptar el tema de mi identidad o de mi orientación sexual. Entonces creo que pasa con el tema de la educación. Creo que la educación lleva a abrir muchas puertas y a tender muchos puentes. Bueno, ahí hay dos cuestiones que están muy en boga ahora actualmente, porque de hecho hay algunos candidatos ahora presidente que hablan, por ejemplo, de eliminar la educación sexual integral, en donde es en los primeros lugares donde en la escuela o en las instituciones se comienzan a hablar también de estos temas, más allá de que está demostrado que a partir de eso se han conocido muchas denuncias de abuso intrafamiliares. Totalmente. Es la posibilidad de que los chicos comiencen a entender en otro ámbito, bueno, que está bien que si tienen alguna preferencia sexual diferente. ¿Cómo ves vos estos, se quiere, movimientos quizás que vienen justamente de respuesta ante un avance, un progresismo que claramente, por lo menos en términos de identidad sexual, está haciendo avances en todos lados? Creo que en parte también acá se mezcla mucho lo que es la educación religiosa. Creo que también hay una gran barrera sobre el tema de la religión en poner una oposición a la educación sexual integral, cosa que podría sanar muchos lugares y dar herramientas para trabajar eso, justamente de que todos los niños y niñas puedan saber de qué se trata, porque esto no es por contagio el ser homosexual, ni por diversión, ni porque mi amigo se puso una camisa amarilla, yo mañana me voy a poner, y si una chica está con una chica, yo mañana voy a contagiarme. No, tiene que ver con otras cosas y con otros valores. Creo que la educación sexual integral no habla solamente de la orientación y de la identidad de cada uno de nosotros, sino también ayuda para muchísimas otras cosas, como los embarazos no deseados, como las enfermedades de transmisión sexual. Hay miles de cosas que pueden aprender el no es no, para tanto de un lado como del otro, tanto para no someter a nadie, que muchas veces uno cree en estas sociedades patriarcales, está acostumbrado a que el derecho de, y creo que las herramientas que pueden brindar con la educación, con la ESI, es algo muchísimo más importante de lo que uno cree. La otra vez tuvimos que dar una charla y un padre dijo, pero ¿qué pasa si mi hijo de 13 años tiene ganas de probar con otro chico? Eso es un peligro. Entonces una mamá, nosotros no dijimos nada, una mamá dijo, un peligro es que un nene meta los dedos en el enchufe. Si tu hijo quiere estar con otro chico, es la elección de tu hijo que quiere dar. Ahora que nosotros nos sorprendimos de cómo otros padres están en otra frecuencia por ahí. Totalmente. Creo que las nuevas generaciones también vienen con este modelo del chip de cambiar un poquito de lo que fue por ahí mi generación, que por ahí para llegar a tener un dato, más, no soy muy viejo, no tengo 54, pero en los 90, para lo que usamos ahora de WhatsApp, estaba una revista
que llamaba NX y que vos publicabas ahí un aviso para poder tener contacto con otro flaco. Encontrarte con alguien, claro. ¿Entendés? Claro. Cómo fuimos cambiando y cómo fuimos avanzando. Totalmente. Y creo que también esto de lo que dije recién, los otros padres, los aliados que nosotros buscamos muchas veces, son los otros. Es como... En esas historias me imagino que se habrán encontrado miles de historias a lo largo de estos años de charlas, dando vueltas no solo en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo y demás. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en estos tiempos, digo, de todo eso que te fuiste encontrando? O si viste que hay algo que fue progresando por ahí, no sé, más aceleradamente que otras cosas. Mira, voy a contar una anécdota que la tuve que contar hoy porque fui a dar una charla en una universidad en San Isidro. Y me conmueve porque realmente cuando se creó HAG, cuando empezamos con el grupo de judíos argentinos gays, nosotros celebrábamos dos fiestas importantes dentro del judaísmo, que es el Año Nuevo Judío, que es el Rosh Hashanah, y la Pascua, que es el Pesaj. Y en ese momento yo tenía 30 y pico de años y se acercó un señor de unos 60, muy emocionado, y me dice, ¿me permitís que te dé un abrazo? Y digo, sí, claro. Le abracé y se pone a llorar y me dice, ¿sabes qué? Yo cuando a mis 20 años les conté a mi familia que era gay, me echaron de mi familia. Era de un pueblo del interior. Sí. Y nunca más volví a tener un Pesaj como el de hoy a la noche, una noche como esta. Y ustedes me hicieron volver a sentirme en familia. Y ahí yo me puse a llorar con él. Sí. Y cada vez que lo cuento no dejo de emocionarme porque creo que eso es una cosa muy importante para nosotros, que poder recuperar que todos nos sintamos parte de, ¿no? Que nadie se sienta excluido. Porque somos todos distintos en nuestras ideas, en nuestras costumbres, en nuestras elecciones y en nuestras identidades. Y creo que pasa por eso, creo que pasa por respetar la integridad del otro. Esto del orgullo también, de esa noche famosa del 28 de junio del 69, allá en Stonewall, en New York, cuando salieron un grupo de gays, de lesbianas y de chicas trans a enfrentar a la policía, a pelear con la policía por sus derechos, y que al año salió la primera marcha del orgullo, tiene que ver con eso. Cuando te dicen, nosotros los heterosexuales no hacemos marcha del orgullo, pero nosotros tenemos que decir por qué sí. Porque a vos por heterosexual no te van a echar de tu casa, por heterosexual no te van a hacer bullying en una universidad, no te van a echar de un trabajo cuando vos decís que amás a otra mujer, pero a los homosexuales, a otro hombre digo, pero cuando a las personas gays, a las personas trans, a las personas lesbianas, cuando dan su identidad a conocer, le hacen bullying, los echan de sus casas, sufren el acoso. Y creo que ese es el orgullo de poder decir, somos esto, es la construcción que yo hice en mi camino para llegar a ser esto. La marcha tiene que ver con algo político también, con un derecho que uno pide de salir a exigir igualdad. Cuando hablamos de matrimonio igualitario es no que sean dos hombres, sino que somos todos iguales ante la ley. Entonces, esas son las cosas que nos enorgullecen. Me enorgullece vivir en este país, que somos pioneros y llevamos la bandera de muchas leyes de igualdad. Totalmente. Muchas leyes para el matrimonio igualitario. Recién cuando venía para acá, pasar por la Casa Rosada y ver los colores del arco iris en la fachada de la Casa Rosada realmente me emocionó. Paré el auto, saqué fotos, compartí con mis amigos. Como que eso me enorgullece. Me enorgullece vivir en un país donde todos seamos incluidos. Y esto que vos mencionabas anteriormente, me asusta pensar que hayan partidos políticos que vengan a quitarnos derechos. Eso es aterrador. El mejor cierre que podíamos haber tenido. Te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias por haber venido, por contar tu historia y también por hacer, digamos, de alguna manera extensivo todo eso que tiene que ver con inclusión, puentes, derechos, palabras hermosas, por cierto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.